Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en esta sesión del Diplomado en Mecanismos de Participación Ciudadana, Democracia Deliberativa, perdón, Democracia Participativa y Deliberativa. Vamos a continuar con el tema del plebiscito y el referéndum. Primero voy a dar algunas generalidades conceptuales y jurídicas de marco legislativo para posteriormente ver algunos ejemplos, ¿no? Es importante decir que estas distinciones conceptuales no son necesariamente las mismas en todos lados. Es decir, cuando hablamos de plebiscito, habrá algunas legislaciones que se refieran al referéndum y viceversa. Lo digo porque ayer, por ejemplo, había citado el caso de Italia en 1946 y después 2019 o 2020, y estos procesos que de conformidad con lo que habíamos visto ayer conceptualmente serían un plebiscito por los alcances, por el tipo, en realidad allá se les llamaron referéndum, ¿no? Lo que habíamos dicho como generalidad es que el plebiscito es un mecanismo de participación en donde la ciudadanía decide cuestiones relativas al gobierno y que el referéndum decide cuestiones legislativas. Pero vamos a ver, insisto, que esto no es necesariamente la regla y que hay legislaciones que le llaman plebiscito referéndum a un ejercicio que de acuerdo con la definición de ayer sería plebiscitario, ¿no? Eh, Y bueno, vamos a ver también un ejemplo de Chile, el ejemplo reciente de la Constitución, con algún apoyo audiovisual. Entonces, voy a compartir la pantalla para seguir con lo que habíamos visto el día de ayer. Déjenme ver aquí si se ve, ¿no? Ay, es que estaba aquí avanzando. Estaba yo revisando esto, ¿no? Y entonces, adelante. Sí, está bien. Magistrado de Zacatecas, Ángel. Bueno, entonces, lo importante que habíamos dicho ayer con relación a estos mecanismos es la repolitización, ¿no? Que las democracias contemporáneas, en medio de distintas crisis que han padecido, crisis del sistema representativo, crisis del sistema de partidos, los mecanismos de participación han incidido en el diseño de la democracia porque colocan nuevamente el concepto de lo político. O sea, ponen en el centro a la comunidad política y entonces dejan de alguna manera de ser democracias meramente representativas. La crisis de la representatividad o de la representación pues está bastante bien estudiada y parte de las insatisfacciones pues tienen que ver con una deslegitimación del sistema de partidos, desde luego, ¿no? De la toma de decisiones, porque ya habíamos dicho el día de ayer de dónde viene, digamos, esta idea, el desarrollo de la democracia liberal contemporánea, la idea de la representación como elemento central definitivo de los procesos democráticos, desde luego no el único, pero sí en el centro, ¿no? Y que tiene otras distintas manifestaciones. Decíamos también que en esta recolocación, reposicionamiento de lo político, es decir, que la comunidad política delibere, y ahorita vamos a eso, ¿no? Con relación a los fundamentos, a los términos, a aquello que los define o que nos define como comunidades políticas, pues había quedado de lado, ¿no? El sistema representativo, los sistemas democráticos de las últimas décadas, propiamente de la transición a la democracia a la que llegó México, pues se habían confeccionado como una esfera aparte en la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones no era algo que tuviera que relacionar directamente al pueblo. Y por eso había un sistema representativo, un sistema de partidos, para que fuera totalmente delegada la toma de decisiones.
Pero a lo largo de los años, pues esto se mostró insuficiente, ¿no? Desde luego, como ya habíamos dicho, los instrumentos de participación, tales como el plebiscito y el referéndum, no son nuevos, ni son solo características de una crisis del sistema de representación. Lo que pasa es que en la crisis del sistema de representación empiezan a tener más uso, empiezan a ser más socorridos, ¿no? Todos estos por esta razón que decía, ¿no? La recolocación de lo político en las sociedades, ¿no? Se vuelven a discutir en términos políticos cuestiones relativas a la comunidad, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos y así también decía características jurídicas, alcances, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí ven bien la presentación porque yo aquí en esta pantalla tengo me despliega un menú que no sé si ustedes vean, pero si no lo ven, no lo ven. Ah, ok, bueno. Entonces, ya ayer habíamos hablado de esta crisis en Roma, ¿no? Que hay una respuesta, una revuelta, un conflicto, y que surgen, por un lado, los tribunos de la plebe, pero que había, pues básicamente, dos grupos enfrentados. Esto es interesante porque en el referéndum, en el plebiscito, también, dado que sus resultados normalmente son dicotómicos, es decir, sí o no, en esta repolitización, en este debate, normalmente lo que encontramos son elaboraciones discursivas, políticas, contrapuestas, ¿no? Es decir, se ponen en tensión, en términos sociológicos, las dos posiciones, poner en tensión las dos posiciones centrales en lo político, ¿no? Normalmente en las comunidades en torno a temas de interés suele haber dos posiciones, ¿no? Suele haber quienes están a favor y quienes están en contra, independientemente de cómo se elaboren las razones. Es importante, claro, ahorita vamos a llegar a la parte dialógica de cómo se elaboran las razones para ver si en todo caso estos mecanismos nos permiten cómo, hasta dónde, cuáles serían los límites de la deliberación, ¿no? Una cosa es la existencia del instrumento como tal, los efectos que pueda tener la denominación, el marco jurídico y luego, bueno, eso insertarlo en la deliberación, que es como el centro de esto, ¿no? Entonces, el instrumento, vuelvo a lo mismo, recoloca, una vez que había sido desplazada, recoloca a la sociedad, a la comunidad, como tomadora de decisiones. No es nada más una cuestión delegada y entonces recoloca a lo político. Lo político desplaza de alguna manera a una discusión reservada para ciertos actores y ciertamente desde algunas perspectivas técnicas, ¿no? Entonces se desplaza esta discusión para hacer un tema de todos. En ese desplazamiento vamos a tener diversos usos y diversas posibilidades. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Diversos usos políticos, discursivos o usos institucionales que sirven para darle legitimidad, razones a una decisión. Pero en esas razones, pues hay desde luego debate, ¿no? Debate público, y ahorita vamos a este concepto, ¿no? Del espacio público, un poco o un tanto cuanto habermasiano, quienes lo tienen y cómo estos instrumentos pues tenderían a expandir en todo caso esa idea del espacio público y a quienes participan en él. Pero bueno, eso digamos será todo el plan de vuelo de clase de hoy, ¿no? Entonces, esto es importante decirlo porque, dado que son instrumentos que son de respuestas dicotómicas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, lo que se pone a discusión son tensiones sociales que normalmente son igualmente dicotómicas. Y normalmente, pecando un poco de que tampoco es tan simple, pero normalmente uno con respecto a temas, pues tendrá una posición a favor o en contra, más allá de las elaboraciones conceptuales, ideológicas, discursivas que pueda haber en torno a esto. Pero normalmente alguien sobre los temas pues está en acuerdo o está en desacuerdo, ¿no?
Y eso más o menos va a aglutinar las posiciones que defiende cada quien. Y eso normalmente, por eso es interesante decirlo y por eso es interesante regresar a Roma, lo que hace evidente, ¿no?, son las disputas de sentidos sociales, que no necesariamente, aunque normalmente puede haber ese componente, no necesariamente son solo de clase. O sea, de clase me refiero de clase social, de posición socioeconómica, aunque puedan tener ese componente, pero son disputas en términos ideológicos. Y entonces hacen evidente, ponen a discusión cuáles son los temas que en una sociedad determinada conjuntan dos posiciones encontradas, ¿no? Dicho en otros términos, lo que pasa es que esto no es algo que agrade mucho hablar de ello contemporáneamente, pues polarizan, ¿no? Es decir, suponen que hay dos posibilidades, dos posiciones encontradas, quizás en algunos sentidos irreconciliables, y que se tomará una decisión. Vamos a ver, por ejemplo, el caso interesantísimo de Chile en 88. Vamos a ver un ejemplo del último plebiscito, ¿no?, de la Constitución, pero eso está precedido por otro que tenía efectos constitucionales en 1988, cuando decide el pueblo chileno que ya no los gobernará más una dictadura, ¿no? Esa dictadura había hecho, entre otras cosas, una constitución que fue lo que se votó, lo que votaron las y los chilenos en 2022, me parece, ¿no? Entonces, son posiciones. Eso es lo que me interesa. Son posiciones discursivas, ideológicas, simbólicas, en torno a cómo se vislumbra la comunidad, ¿no? Eso en términos de deliberación. Y luego vemos las condiciones de la deliberación y vemos cómo se conforma esa deliberación, pero gracias a la existencia de estos instrumentos. Si solo tuviéramos democracias representativas, pues la deliberación no es que careciera de sentido. Siempre es importante que la población estemos más o menos informados, ¿no?, con relación a las decisiones que se toman, los alcances. Pero desde luego, si tenemos menor incidencia, habría, por lo menos en principio, menores probabilidades de que las personas estuvieran interesadas. En cambio, si participamos directamente en la toma de decisiones, entonces habría, insisto, por lo menos de manera hipotética, en principio, habría las probabilidades más altas de que las personas se interesaran. El siguiente nivel sería, bueno, ya que se interesan, discuten. Y ya que discuten, ¿cómo discuten? ¿Con base en qué discuten? ¿No? Con base en información, ¿sí? ¿De qué calidad tiene esa información? ¿Cómo se dan las posibilidades discursivas en una sociedad determinada? O las posibilidades de debate. No siempre se puede, ¿no? Por esta razón misma, tiene sus propios, digamos, no se me viene ahorita la palabra, la tengo desgraciadamente en inglés porque estaba leyendo mi bibliografía en inglés, que es shortcomings, ¿no? Pero pues, los efectos no deseados de algo, no es esa la palabra que estoy buscando, pero bueno, sus limitantes, ¿no? Sus limitantes en cuanto a las posibilidades que a partir de estos instrumentos haya debate racional, ¿no? Racional en términos argumentativos, ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando a la lámina, se hacen evidentes posiciones sociales, pueden ser posiciones socioeconómicas, pueden ser posiciones ideológicas, suelen estar acompañados, pero no es automático, ¿no? Simple y sencillamente se hace evidente cuáles son los temas que en una sociedad determinada conjuntan dos elaboraciones discursivas distintas y enfrentadas, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ¿no? Esto que decíamos de los tribunos de la plebe, pero también la discusión de los problemas públicos, ¿no? Que insisto, esa discusión, cuando se trata de estos mecanismos, pues va a tener mayores alcances si son vinculantes las decisiones que toma, y entonces habría, por lo tanto, mayor posibilidad, mayor probabilidad de que la gente se politice, discuta, y ya el siguiente problema es en qué términos discute y con base en qué discute, pero bueno. Y aquí, por ejemplo, Suecia
y la separación de Noruega, que se le había unido en 1814, un ejemplo, ¿no?, de un plebiscito más o menos contemporáneo. Y aquí esto que yo les decía, ¿no? El plebiscito y el referéndum, y que tienen distintas, internacionalmente distintas posibilidades y manifestaciones, ¿no? Entonces, en Brasil, ¿sí? Diferencia el plebiscito del referéndum. Uno es previo al acto legislativo, digo, o sea, las manifestaciones, las posibilidades de manifestación jurídica cuando sucede, inclusive el carácter vinculante de otros instrumentos de participación, recordar la revocación de mandato que necesita una mayoría de 40% del padrón electoral para que sea vinculante de sus efectos, ¿no? Y en este caso es el plebiscito se convoca antes del acto legislativo o administrativo para apoyar o rechazar una propuesta. Y el referéndum es posterior como ratificación. Entonces, también tiene como esos efectos, ¿no? De veto o de ratificación. Y es como lo diferencia la legislación brasileña, ¿no? En Chile, por su parte, supera bloqueos interinstitucionales. Esto, digamos, no es que solo suceda en esos casos, pero ha habido y puede haber casos, inclusive en México, ¿no?, donde no haya una mayoría clara, donde no haya condiciones para que en la representación se tomen las decisiones, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo de Chile. Déjenme, aquí voy a referirme al ejemplo chileno, ¿no? Nada más para hablar de ese primer acto, ¿no? Esta primera convocatoria, los términos en que se discutió. Hay una película, ¿no?, que se llama No, creo que sale Gael García. Que bueno, ahí lo importante no es la película, ¿no?, sino la discusión, la propaganda en torno a esto. Pero entonces, el 5 de octubre de 1988, pues fue un hito para Chile porque recuperaron la democracia, finalizaron la dictadura militar, ¿no? Más allá de los debates que puedan darse en torno a la transición política, la permanencia de muchas estructuras, transformaciones, ¿no?, heredadas de la dictadura, entre ellas el documento constitucional, que después les voy a proyectar aquí un video para que veamos, pues, más o menos los porqués del no a la reforma constitucional. O sea, hubo un tránsito. Ayer habíamos hablado de esto, de la democracia como una cosa de más largo alcance, como un concepto, como una idea, como una relación de más largo alcance que solo procedimientos, ¿no? Nos referíamos a la composición de la representación, por ejemplo, que tendría idealmente, si fuera democrática, que reflejar la pluralidad social, que el contenido de las normas, el contenido sustantivo de las normas, pues también tendría que hacer referencia a relaciones sociales democráticas, cómo se aplica la ley, quiénes la aplican, ¿no? Entonces, es todo un entramado de cosas. Entonces, en Chile, pues hubo una transición en términos gubernamentales, en términos de quién ejerce el poder político formal, pero subsistieron algunas otras estructuras que venían de la dictadura. Pero bueno, el chiste es que en esta fecha, ¿no?, el 5 de octubre de 1988, algo así como 7 millones de personas fueron a votar después de 16 años de dictadura, ¿no? Ya había habido consultas populares, pero no había para estos registros electorales y pues en realidad se podría pensar que fueron comicios fraudulentos, ¿no? La diferencia de esta convocatoria es que la presión nacional e internacional, cosa que es importante y ahorita lo menciono, por el retorno de la democracia en Chile se había manifestado tanto en el actuar democrático de diversos embajadores y de algunas personas en los Estados Unidos, ¿no? Otras decisiones del Tribunal Constitucional que había establecido la propia Constitución chilena en 1980,
Y entonces este organismo, el Tribunal Constitucional, estableció contra los deseos de las principales autoridades, y de manera inesperada, desde luego, ¿no?, el funcionamiento de un servicio electoral, la importancia de las instituciones electorales, ¿no? Que este sistema, este servicio electoral, tuviera registros electorales independientes, un tribunal calificador de las elecciones que fuera autónomo, y esto permitía pues tener garantías mínimas para que los comicios fueran limpios y se respetara el resultado de las urnas, ¿no? Entonces, en 1987, en febrero de 1987, luego de un largo receso, ¿no?, se abrió un registro de electores para todas los hombres y mujeres de nacionalidad chilena que fueran mayores de 18 años. Y el Tribunal Constitucional estableció en marzo de ese año la vigencia de una ley que permitió el funcionamiento legal de los partidos políticos, o sea, varios cambios, ¿no?, que fueron sucediendo, que habían sido proscritos, ¿no? Entonces, con ello retornó la actividad política, la apertura de nuevos espacios de discusión, de difusión de ideas democráticas, ¿no? Y entonces las principales autoridades del régimen pensaban que aún con estas circunstancias ganarían el plebiscito de 1988, se apoyaban en el crecimiento económico, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Se había logrado algunas garantías de índole electoral, como decía, que pudiera haber partidos políticos, que pudiera haber condiciones de deliberación, pero la oposición no estaba del todo convencida de participar o no en el plebiscito, porque pensaban, bueno, participando se legitimaría una constitución que de origen no era democrática, ¿no? Y desde luego había sospechas de que en torno a la campaña, a los comicios y a los resultados, pues habría una manipulación, ¿no? También, obviamente, pues había divisiones dentro de la oposición, había quienes pensaban que tendría que haber una salida pactada, ¿no? O sea, esto en términos políticos, y cómo, en este caso, el instrumento del plebiscito, pues vino a llenar, a subsanar esas, digamos, esas deficiencias, esas fallas y al mismo tiempo ese reclamo de retorno democrático, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que había quienes pensaban una salida pactada con el régimen, como había pasado en España, que sucedió con los pactos de la Moncloa, ¿no? Y quienes decían no, una sublevación popular y derrocamiento de la dictadura. Entonces, hubo quienes previamente a este referéndum, quienes pensaban que la decisión tendría que ser negociada, la sucesión o la transición, habían ya sostenido algunos encuentros con los representantes del régimen, ¿no?, del régimen militar. Y entonces, pues bueno, habría algunas negociaciones, había habido algunas negociaciones con opositores, y entonces pensaba a dibujarse, a pensarse la idea de aceptar reglas, institucionalidad de la Constitución de 1980 y utilizar este camino para terminar con la dictadura y con ello sacar del poder a Augusto Pinochet, ¿no? La democracia cristiana eran algunos de los que que pensaban, ¿no?, que esto podía ser, pero hasta 1986 se pensó que esta salida no era viable, ¿no?, porque había igualmente una estrategia de sublevación popular, el régimen autoritario aumentó la represión, ¿no?, de la protesta popular. Entonces, bueno, hubo como varios elementos, ¿no?, represalias, etcétera. Y entonces, obviamente, esto aumentaba la presión de un lado y del otro. Y entonces, en 1987, los propios militares, según la Constitución de 1980, pues pensaron que podía ser buena idea tener plebiscito, ¿no? Según la Constitución de 1980, que entró en vigor en 1981,
tendría que el gobierno de Pinochet durar 8 años después de la entrada en vigor de la Constitución y luego someterse a un plebiscito de revocación por otros 8 años. ¿Sí? Insisto, pensaban en su momento que no iba a haber mayor problema, ¿no? O sea que se contemplaba un periodo por lo menos de 16 años, ¿sí? Y en la segunda parte iba a haber elecciones abiertas para elegir un parlamento, que desde luego tenía muy poquitas facultades, y acompañaría la labor de Pinochet como presidente de la República durante el segundo periodo de 8 años, ¿sí? Era una, según el diseño, según lo que decían, una democracia protegida, ¿no? En donde desde luego había un control férreo por el poder, una limitación del pluralismo político y la proscripción de cualquier partido político con ideología marxista, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que daban por descontado las fuerzas políticas del régimen chileno que habría una continuidad de este gobierno hasta 1997, cuando ya se llamaría a elecciones presidenciales supuestamente competitivas y abiertas, ¿no? Pero había que pasar por el plebiscito. Y entonces, en realidad, las autoridades le dieron poca importancia porque la experiencia anterior del régimen en la manipulación de las consultas populares había sido suficiente para ellos, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que, no obstante esto, ¿no? El establecimiento de registros electorales, de un tribunal calificador de elecciones, ¿no? Independiente, abrió la ventana para que la oposición, y especialmente quienes defendían la estrategia negociadora, propusieran un camino viable para derrotar a Pinochet dentro de su propia institucionalidad, ¿no? Usar las propias reglas del régimen para deponerlo, ¿no? Entonces, claro, había que hacer una labor de convencimiento, es donde decimos, hay una labor dialógica, dialéctica, deliberativa, en este caso, en el chileno, de por qué sería importante participar, ¿no? Dado que había desconfianza, por un lado, dado que había exceso de confianza, por otro, por el lado de los militares, de que iban a ganar y que iban a mantener el poder, ¿no? Y entonces el plebiscito tendría únicamente pues, efectos ciertamente legitimadores, ¿no? Legitimadores de lo que sucedería, según los cálculos del gobierno militar, que era justamente la prolongación del mandato, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto tendría como efecto pues legitimar al gobierno de la dictadura. Entonces, el chiste es que en este ejercicio se haría una pregunta a la población y las opciones eran sí o no. Por eso digo que tienen estos efectos dicotómicos, ¿no? No puede ser de otra manera. No puede estar todo más o menos de acuerdo. O sea, siempre por sus resultados, por sus alcances, por sus características, los plebiscitos y los referéndums solo pueden tener respuestas antagónicas y dicotómicas, ¿no? O es una o es la otra. Entonces, bueno, el chiste es que el sí implicaba aceptar el candidato propuesto por la Junta Militar para desempeñarse como presidente de la República hasta 1997 y el no implicaba llamar a elecciones para el año siguiente, en 1989, perdón. Y entonces, como consecuencia, Pinochet dejaría el poder en 1990, ¿no? Entonces, obviamente, el propio Pinochet era el candidato del sí, ¿no? Aunque todavía no estaba definida esa cuestión, pero era prácticamente eso un hecho, ¿no? El chiste es que en este ejercicio podemos observar justamente esas características, como decía, discursivas, por un lado, ¿no? De tratar de convencer a la población en un contexto aparentemente desfavorable para que participara para deponer al gobierno, no para legitimarlo, ¿no? Entonces, bueno, en octubre de 1988 se lleva a cabo el ejercicio. Obviamente había mucha tensión, había miedos a que boicotearan las elecciones porque había habido inclusive algunos bombazos, ¿no? Varios puntos del país antes del ejercicio, ¿no? Y los votantes del no, ¿sí? Se organizaron para votar a primera hora para que las autoridades no fueran a cerrar anticipadamente las casillas, ¿no? Y por lo tanto dejaran sin votar a mucha gente.
Entonces había una especie de tensa calma, ¿sí? Y los medios oficiales cubrían la votación de las principales autoridades del régimen, ¿no? Entonces, bueno, hacia el final de la tarde empezó el recuento de votos y los reportes comenzaron a informar que había por poquito ganado el sí, lo que no coincidía con el conteo paralelo que había llevado las personas que estaban a favor del no. Obviamente, supuso que se encendieran algunas alarmas con relación a la posible manipulación de los resultados y por ahí de las 7 de la noche empiezan a cesar los reportes oficiales, los canales de televisión empiezan a emitir programas de otra cosa, ¿no? Caricaturas, etcétera, pero una reunión con el comandante de las Fuerzas Armadas declaró que había un evidente triunfo del no y con ello se echaba por tierra la intención de Pinochet de desconocer el resultado de la votación y continuar en el poder. Una serie de negociaciones y de acontecimientos políticos y con ello, como resultado de este plebiscito, hubo un camino, se abrió, comenzó un camino, pues ciertamente largo, ¿no? De la transición a la transición democrática, distinto del diseño de Pinochet y sus colaboradores. Entonces, finalizó en 1990 la dictadura, pero las reglas y las condiciones de estos procesos pues estaban enmarcados por las fuerzas que habían dicho que sí, ¿no? Que habían propuesto la continuidad del gobierno militar, ¿sí? Entonces, este camino, ¿no? Que era pues ciertamente una concertación, ¿no? Tenía como implicaciones pues una negociación permanente con la derecha, ¿no? Que apoyaba a Pinochet, un reconocimiento institucional heredada de la dictadura, y entonces, pues obviamente subsistían una serie de características, ¿no? Entonces, o sea, iban a subsistir una serie de formas políticas que se habían diseñado con la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir esto para compartir un video porque después viene otro plebiscito, aquí constitucional, para cambiar esas reglas. Y curiosamente, bueno, seguramente saben cuál es el resultado de esto. Entonces déjenme ver si lo comparte. Ahí está. ¿Se escucha bien? Comenzamos en Chile, donde la población rechazó de manera abrumadora la propuesta de una nueva constitución. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, la opción del rechazo obtuvo el 62% de los votos. Como consecuencia, en Chile seguirá vigente la actual ley fundamental, aunque el presidente Gabriel Boric ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente y de paso un ajuste de su equipo de gobierno para enfrentar este nuevo desafío. En la misma línea, los dirigentes de los partidos de oposición ya ratificaron su compromiso de impulsar la búsqueda de una nueva Carta Magna. La participación en el plebiscito de carácter obligatorio superó el 80%. Y vamos ahora directamente a Santiago, nuestro enviado especial Johan Ramírez con más detalles. Johan, el resultado es irremontable. Los chilenos decidieron rechazar la propuesta que durante un año trabajó la Convención Constitucional. ¿Cuál es el ambiente en la capital chilena a esta hora? Un ambiente, Silvia, dividido, ¿no? Como estaba el país realmente, una parte de la ciudad celebra el resultado, la victoria del rechazo, otra parte pues son caras largas. Estamos acá muy cerca de la Plaza Italia, ese lugar emblemático donde se desarrolló el estallido social, donde tuvieron lugar importantes manifestaciones en octubre, noviembre de 2019, y allí hasta hace un minuto estábamos allí, la situación pues ahí yo diría varios miles de personas allí concentradas, hasta ahora de forma pacífica, pero se acercaba de manera
digamos, inexplicable una caravana de gente que celebraba la victoria del rechazo y allí el ambiente se puso un poco tenso y tuvimos que venirnos acá. Entonces, en las calles el ambiente, como te decía, un poco tenso en ese sentido. La élite política, pues también dividida. El presidente Gabriel Boric estuvo reunido desde temprano presidiendo un comité político y se espera que mañana se reúna con las distintas fracciones, los distintos partidos políticos para decidir cuáles serán los próximos pasos a partir del resultado de este plebiscito del día de hoy, Silvia. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Habrá un nuevo proceso constituyente? Creo que eso va a depender precisamente de lo que el presidente Boric y las distintas fracciones conversen mañana y en los próximos días. Sin embargo, ya anticipando una eventual victoria del rechazo, los partidos políticos y el gobierno habían llegado a una suerte de acuerdo en el que, de ganar el rechazo, iba a iniciarse entonces un nuevo proceso constituyente. Sería muy probable que una nueva asamblea constituyente o convención constitucional sea elegida y que entonces se escriba un nuevo proyecto de constitución. Ahora, se va a partir de cero en ese proyecto, se va a tomar como base el proyecto, la propuesta que se votó el día de hoy. Todas esas preguntas estarán por responderse en los próximos días, pero creo que hay un consenso general de que la Constitución de 1980 heredada de la dictadura debe quedar en el pasado y que Chile necesita definitivamente una nueva Constitución, que no es esta que se votó hoy, pero que será entonces un nuevo proceso el que dará nacimiento a esa nueva Constitución, Silvia. Johan Ramírez, desde Santiago, gracias por este análisis. Y nosotros vamos a analizar ahora este tema, este plebiscito histórico en Chile, con Claudio Fuentes, politólogo académico de la Universidad Diego Portales. Gracias por atender nuestra invitación. ¿Qué significado tiene para el gobierno de Gabriel Boric este resultado donde, al parecer, va a haber un rechazo a esta nueva constitución? A ver, primero, yo creo que el gobierno estaba muy atado a el destino del plebiscito en términos de que el ideario es similar, y en segundo lugar el presidente se la jugó por el plebiscito y por lo tanto tiene un impacto político significativo, aunque eso no significa ni su salida ni nada que se le parezca. Lo que va a suceder es que se va a cobrar lo que dijo la gente del rechazo, que decían queremos una nueva constitución, pero una otra constitución, no esta que se plebiscitó, y por lo tanto muy probablemente se va a iniciar un diálogo político para avanzar hacia una nueva constitución bajo otro mecanismo. ¿Qué repercusiones tendría para el futuro del país este rechazo con un amplio margen contra, bueno, esa nueva constitución? Sí, mira, yo creo que efectivamente se genera o se mantiene una incertidumbre respecto del debate político sobre la nueva constitución. Lo que hemos visto en los últimos 3 años es que no hay un acuerdo político y social sobre qué tipo de sociedad queremos construir, y por lo tanto sobre esa diferencia se va a mantener en el tiempo hasta que no se resuelva de alguna buena manera el debate sobre la nueva constitución. ¿Qué papel cree usted que jugó en este voto rechazo el tema de la plurinacionalidad expuesta en ese artículo primero de la nueva Constitución? Jugó un rol importante porque yo creo que hay bastante miedo y poca información sobre qué significaba la plurinacionalidad. El miedo a la fragmentación tocó un rol bien relevante en esa discusión, pero quizá más importante que eso y que caló más profundamente tiene que ver con lo que tiene que ver con la propiedad privada, con la afectación directa de que yo no voy a perder mi casa, como esos miedos asociados a la propiedad fueron muy relevantes en este debate. Bueno, el presidente Boric habla de unidad nacional. ¿Cómo se logra juntar a la sociedad civil, al oficialismo y a la oposición en medio de este ambiente de alta polarización que dejó el proceso constituyente? Sí, mira, yo creo que Chile desde los años 90 ha estado dividido entre un segmento de derecha y otro de centro izquierda o de izquierda más recientemente, y que no logran llegar a ciertos acuerdos básicos sobre salud, pensiones, bienestar en general, impuestos. Y por lo tanto yo creo que el debate constituyente lo que refleja
es la división preexistente que ha sido parte de la política chilena en los últimos 20, 25 años. Por lo tanto, creo que efectivamente lo que se va a requerir es mucho negociación política, mucho acuerdo para llegar a unar cierto consenso básico sobre un nuevo pacto constitucional. Negociación, diálogo y acuerdos, bastante difícil para Chile en este momento. Muchísimas gracias. Será Claudio Fuentes, politólogo académico de la Universidad Diego Portales. Bien, entonces, como ven, ¿no? En este proceso hubo palabras, o hay palabras clave de las que me había referido antes de ver el caso ejemplificado en la transición chilena y ahorita, ¿no? Que eran las posiciones encontradas, que se hacen evidentes, la negociación, ¿sí? Los términos de la negociación y cuál es la sociedad que se requiere y se necesitan acuerdos, ¿no? Entonces, estos mecanismos, referéndum, plebiscito, no necesariamente logran superar las divisiones sociales. En muchos de los casos las hacen evidentes y las hacen más fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede o lo que sucedió en el caso chileno que estamos, pues no voy a decir analizando, pero mencionando a manera de guisa, ¿no? A manera de ejemplo. Entonces, el plebiscito no aprobó una reforma constitucional, no obstante que había un acuerdo en un nuevo documento constitucional, pero no en los términos, ¿no? Entonces, bueno, eso para decir, estos instrumentos tienen que ir acompañados de otra serie de cosas que puedan promover el diálogo. No obstante, no quiere decir que por sí mismas lo vayan a conseguir. Y no quiere decir tampoco que habiendo las condiciones de diálogo se vayan a superar las problemáticas que pueden separar a sociedades específicas. Y como vieron, también mencionó como elemento adicional que podríamos añadir a las sociedades democráticas contemporáneas, que es la polarización, ¿no? Y que esto no es más que posiciones diversas, encontradas, muchas veces irreconciliables en torno a asuntos públicos, ¿no? Entonces, insisto, los mecanismos los hacen evidentes, pero no necesariamente en todos los casos logran salvarlos, ¿no? Es decir, logran que se llegue a un resultado óptimo en términos numéricos y entonces poder instrumentar un cambio, ¿sí? Entonces, este ejemplo nos sirve para dos cosas. Primero, para el tránsito democrático de 88, ¿no? Y luego el documento constitucional que sobrevivía de la Constitución de 80, que no pudo lograr una reforma constitucional, no obstante que hay un acuerdo en la necesidad de que se cambie la Constitución, ¿sí? Un primer experimento o un primer elemento exitoso, ¿no? Más allá del poder, de la decisión del poder político, y esto es importante porque entonces quiere decir que los referéndum, que los plebiscitos, a pesar de a veces tener este componente político, ¿no? De uso, de legitimación, etcétera, que habíamos dicho ayer que podía tener, no quiere decir que se controlen siempre los resultados, ¿no? Que el caso chileno es interesante para eso. Otro ejemplo de esto sería el Brexit, ¿no? En donde el entonces primer ministro James Cameron apostaba que iba a ganar, o sea, que iba a permanecer en la Unión Europea, y para legitimar también su mandato, convocó a este plebiscito que pues, sacó de la Unión Europea a el Reino Unido, ¿no? Entonces, aquí solo para decir, los usos políticos pueden estar, pero eso no quiere decir que condicionen necesariamente el resultado. Y tienen otros efectos, ¿no? Deliberativos, porque entonces la sociedad primero puede deliberar en cuanto al sí o en cuanto al no, y después, posteriormente al resultado, sobre las consecuencias. Inclusive en Inglaterra se había planteado, en Reino Unido, se había contemplado la posibilidad de llevar a cabo un segundo ejercicio plebiscitario
en torno al Brexit para regresar a la Unión Europea, ¿no? Entonces, la discusión puede ser continua, continuada, los efectos no son necesariamente controlables. Y entonces, lo que tiene que ser interesante para efectos de nosotros es cómo generar las condiciones del diálogo para que esas divisiones, esas fracturas, no provoquen mayor división, si es que tal cosa se puede, ¿no? Es difícil pensar que, bueno, gracias a este instrumento voy a acercar en vez de hacer más evidente la división, ¿no? Ya veremos esa parte, insisto, del diálogo y el espacio público, que también son características que las sociedades tendrían que tener para poder llevar a cabo ejercicios exitosos de este tipo, ¿no? Bueno, regresamos a la presentación. Esto que les había dicho, ¿no? De el caso chileno, ¿sí? Luego en Uruguay, otro ejemplo, que no lo vamos a ver con la misma profundidad que vimos el caso chileno, pero igual, ¿no? Un referéndum en donde, perdón, el plebiscito, los electores deciden si aprueban o no un proyecto de reforma constitucional. O sea, como ven, dependiendo de la legislación, el vocablo significa distintas cosas. En todos implica procedimientos de decisión en donde la ciudadanía participa directamente, ¿no? Pero en el caso uruguayo es aprobar o no una reforma constitucional. Y en el caso del referéndum es manifestarse en contra de una ley que fue aprobada por el Parlamento. Esta función de veto, ¿no? Esto, desde luego, desde la transición a la democracia, porque Uruguay también tuvo la dictadura, ¿no? Bueno, ahora vamos al marco normativo. En México, ¿sí? A partir de 2019 se reformó la Constitución. Aquí vemos el párrafo octavo del artículo 35, ¿sí? Como derechos de la ciudadanía, votar en consultas populares de temas trascendentes nacional o regionalmente, ¿no? Y bueno, aquí con esto de que la Constitución de pronto llega a ser demasiado normativa, pues eso, ¿no? Es decir, demasiado normativa en términos de que da demasiada pormenorización de los instrumentos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que aquí las consultas populares de trascendencia regional o competencia de la federación, ¿sí? Y un número mínimo, ¿no? 2% de las personas inscritas en la lista nominal de electores serán los que podrán convocarlo, ¿no? Las famosas firmas. Luego el marco normativo, aquí vemos un código electoral, el sistema de participación ciudadana y consulta popular para el estado de Jalisco, ¿sí? Instrumentos de participaciones directas que someten a consideración actos, decisiones administrativos, fíjense, del Poder Ejecutivo, ¿sí? Eso a nivel del Estado. Y un plebiscito municipal, igualmente, decisiones administrativas, actos o decisiones materialmente administrativas de los ayuntamientos. Luego, bueno, tiene obviamente su correlato convencional y vamos al referéndum, ¿no? Entonces, en Brasil está el plebiscito que, como decíamos, se convoca con anterioridad al acto legislativo o administrativo para apoyar o rechazar si se discute, ¿sí? Y el referéndum es posterior al acto legislativo para ratificar o vetar la decisión. Son dos cosas, ¿no? O sea, si pasa, dentro del proceso legislativo sería, si pasa a discusión o no, será el plebiscito. Si una vez discutido y aprobado se ratifica o se veta la decisión, entonces será el referéndum, ¿no? Ya decíamos aquí, ¿no? El caso uruguayo. Y el marco normativo, ¿no? Que es el mismo, o sea, por eso me lo brinqué, ¿no? Es el mismo para el plebiscito como para el referéndum, votar en las consultas populares y su pormenorización, aquí lo vemos, ¿no? En el caso de Jalisco, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos visto para el plebiscito,
en este caso, lo que estamos viendo es abrogación o derogación de disposiciones legales, no actos administrativos, ¿no? Disposiciones legales, constitucionales, decretos, o sea, este carácter legislativo que tiene, ¿no? Para diferenciar, como ya habíamos dicho, uno del otro, ¿no? Entonces, el referéndum en la legislación mexicana hace referencia a actos legislativos, ¿sí? Y en el caso del ejemplo, pues es Jalisco, ¿no? Para abrogar, para derogar, ¿no? Disposiciones legales. Es decir, en este caso en específico, no es necesariamente la participación directa en el proceso legislativo, sino la derogación o la abrogación de disposiciones legales, ¿no? Para la derogación total, parcial de reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado, también, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? Referéndum, Congreso Estatal o Poder Ejecutivo, igualmente someter a consideración de la ciudadanía la abrogación o derogación de disposiciones legales, ¿sí? De reglamentos que haya expedido el Congreso, el Ejecutivo del Estado. Claro, esta cosa, aquí es importante decirlo, ¿no? Que los instrumentos de participación, plebiscito, referéndum, tienen limitantes. ¿A qué materias pueden o no, más bien, qué materias pueden o no ser sometidas a consulta, ¿no? Una de las cuales, que desde luego esto no quiere decir que así tenga que ser, sino que así se diseñó, es las cuestiones contributivas, ¿no? Las cuestiones también relativas a los ingresos, las contribuciones, poco pueden ser discutidas, ¿no? Y aquí algunas otras características, ¿no? Leyes expedidas por el Congreso del Estado o el Poder Ejecutivo. El referéndum municipal, igualmente, disposiciones legales, constitucionales, decretos, reglamentos que hayan expedido los municipios. Y con la misma limitación, siempre y cuando no se refiera a contribuciones y leyes orgánicas de los poderes. Igualmente, mismo marco normativo convencional, ¿no? Reconocer la soberanía, reconocer la existencia de los tratados internacionales como una fuente de derecho y aquí las distintas convenciones, ¿no? Otros casos que pueden resultar interesantes, pues el de Honduras en 2009, la intención del presidente Manuel Zelaya de reelegirse, se enfrenta a un Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, y bueno, se convoca un plebiscito, ¿no? Para una nueva asamblea constituyente, para redactar una nueva constitución. Pero el Congreso establece otras reglas para los plebiscitos, Zelaya desestima la limitación, y bueno, ya conocemos la historia de lo que pasó en Honduras, ¿no? El desconocimiento por parte del ejército del presidente, ¿no? Y bueno, eso. El caso Venezuela es interesante porque primero había, digamos, todo el marco, ¿no? Había estado precedido por un intento de golpe de Estado del propio Hugo Chávez contra un presidente. Después, aquí no viene la lámina, pero después hubo un intento de golpe de Estado en contra del propio Chávez en 2003. El chiste es que en 1999, esto para hablar de las reformas constitucionales, ¿no? Los referéndum que se refieren a reformas constitucionales y el caso venezolano, ¿no? Entonces, la Constitución del 99 permitía la reelección por otro periodo, ¿sí? Que había sido producto de una asamblea constituyente. Hubo un primer referéndum en 2007, un referéndum fallido para aprobar la reelección de todos los servidores públicos electos. Esto, insisto con lo mismo, me interesa porque vemos, pueden tener una intención política de legitimación. En el caso de Chile, para más o menos tratar de atajar la insatisfacción que había con la dictadura, confiados la junta militar de que iban a ganar y que por lo tanto iban a poder prorrogar su mandato, ¿no? Mediante un instrumento de derecho que le diera una cierta legitimidad ante la insatisfacción.
¿sí? Y por eso la importancia de la discusión, por eso la importancia del convencimiento, de la deliberación para quienes votaran por el no y que confiaran un poco en el instrumento, ¿no? O sea, que aún con los efectos políticos que se buscan en un principio, los resultados pueden ser otros de los que quiere el poder. Entonces, en el caso de Venezuela, hubo un primer referéndum para aprobar una reforma constitucional que permitía la reelección de todos los servidores públicos y por un estrecho margen ganó el no. Luego un referéndum exitoso en 2009 que el 55% dijo que sí y entonces consigue su tercera reelección en 2012 y después pues se atravesó la enfermedad, ¿no? que tuvo. Entonces, esto que ya había comentado, la historia venezolana del golpe que intenta Hugo Chávez en los años 90, sale de la cárcel por una amnistía, tiene una repercusión política importante, fue electo presidente y luego los intentos de esto que les decía también, ¿no? El golpe de Estado o el intento de golpe de Estado fallido en contra del propio Hugo Chávez, ¿no? Y luego los referéndum 2007 con resultados contrarios a sus deseos y 2009 a su favor. Caso de Bolivia, que también es interesante, ¿no? Toda la región resulta interesante. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, esto para decir cómo no quiero decir populismos, pero bueno, las democracias alternativas, por decirlo de alguna manera, aunque podríamos ahí poner entre comillas el concepto democrático, tienden a usar estos mecanismos. No son exclusivos de ellas. ¿No? No son exclusivos de este tipo de democracias. Vimos el ejemplo Suecia en su momento, a principios del siglo XX. Les mencioné el caso de Italia, que ahorita voy a hacer un poquito más, ¿cómo se llama? Minucioso a la hora de referirme al caso de Italia. Pero bueno, el chiste es para no pensar que la participación es simple y sencillamente un instrumento de legitimación política que puede tener efectos, digamos, de prorrogar mandatos. Puede ser utilizado con esos fines, pero no necesariamente lo consiguen, como en el caso de Chile, y hay transiciones democráticas de por medio. Entonces, la efectividad del instrumento no depende del uso que quiera dársele, sino de la participación ciudadana, que tiene como elemento adicional el debate, el diálogo, las posibilidades de que exista ¿no? Y entonces, pues el instrumento no será única y exclusivamente un, como decía, mecanismo de legitimación y ya. Pero bueno, obviamente esto es problemático cuando encontramos líderes políticos que tienen una alta legitimidad, ¿no? No me refiero a México, me refiero a estos casos que tienen una alta legitimidad, una importante capacidad de movilización en sociedades que están retomando el debate político o que están altamente politizadas en términos de debate. Y entonces, pues estos, digamos, usos no necesariamente son los idóneos en términos democráticos, porque ayer con eso terminamos la clase, inclusive tuvimos una pregunta, creo que la compañera Laura Jiménez, de si era válido o no el resultado, ¿no? Dijimos, bueno, jurídicamente pues es válido y es vinculante si se cumplen las condiciones, democráticamente pues ya sería otra cosa, ¿no? Y entonces ahí problematizaríamos la idea de la democracia como regla de la mayoría siempre, ¿no? Si al ser una decisión mayoritaria, legitimada, es por sí mismo democrática, ¿no? Y ahí no nos hemos llegado a poner de acuerdo unánimemente, ¿no? Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Pero bueno, entonces, en el caso Bolivia, que ya les decía, tiene su propia problemática, ¿no? El surgimiento de una figura como la de Evo Morales, pues también es producto de las escisiones, de las diferencias, de las tensiones propias de ese país, ¿no? Una sociedad con una alta población indígena que no había tenido hasta después de muchos años, pues verdadera representación, verdadero poder, y entonces, pues obviamente cuando llega Evo Morales, un líder cocalero, ¿no?
indígena, de los aymaras, creo que se llama su comunidad, pues suscita una serie de expectativas. Y bueno, entonces el chiste es que pues se utilizan estos referéndum para prorrogar mandatos, para cambiar la constitución, para permanecer en el mando, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que en Bolivia en 2009 es una nueva constitución ratificada. Fíjense, aquí sirve para ratificar, así como en algunos casos, en las leyes de participación de Jalisco, servía también para derogar. Ratifican en la Constitución un referéndum aprobatorio con una mayoría más o menos significativa, ¿no? Establecía una reelección de manera continua, que esto es el trasfondo de lo que luego sucedió en Bolivia cuando fue depuesto el presidente Evo Morales, ¿no? Pero bueno, el chiste es que la posibilidad de reelegirse de manera continua y que los mandatos populares antes de la vigencia de esta Constitución, dice, sería el primer periodo de gobierno para poder continuar de esta forma, ¿no? Entonces, en 2013 viene la ley de aplicación, ¿no? La interpretación de la Asamblea Plurinacional, que ese es un concepto que en Chile, por ejemplo, ¿no? Vimos en el video de estos analistas y de los periodistas que dicen la plurinacionalidad no convocó lo suficiente, no aglutinó a suficiente número de gente para que estuviera convencida de que ese era un camino. Entonces es otra vez lo que decía, ¿no? Debatir en torno a la comunidad política, cuáles son los términos, qué es lo que debe de regir, ¿no? Y entonces ya no queda nada más para la representación, sino la ciudadanía con estos distintos riesgos, ¿no? Y culminaremos con la cuestión dialógica, dialéctica, si es posible o no. El chiste, pues, es que el referéndum de 2016, uno nuevo, ¿no? Para modificar la Constitución, y ganó el no con un porcentaje más o menos pequeño, ¿no? Entonces, no obstante, hubo una interpretación que decía el mandato posterior a la Constitución de 2009 no era reelección porque no existía ese Estado, ¿no? Es decir, era otro. Y esto supuso la fundación de un Estado plurinacional y con ese reconocimiento, entonces, no había reelección porque antes era el Estado boliviano y ahora el Estado plurinacional boliviano, ¿no? Hay una interpretación un poco favorable, digamos, para los intereses de a quien benefició. Permaneció hasta 2019, ¿sí? El refrendo que no ganó, pues votaba, era igual, ¿no? Estas características que decía dicotómicas, votar a favor o en contra del artículo 168 para otro mandato. Gana el no, y entonces, bueno, tiene los efectos discursivos y políticos, ¿no? Ya, eso, ¿no? Y aquí los propósitos igualmente políticos del instrumento. Dice, no obstante, podía suponer, fíjense, una interpretación, así lo dejo, una interpretación del Tribunal Constitucional, dado que prohibir la reelección puede atentar en contra de los derechos políticos y entonces es discriminatorio, atenta contra la participación política y entonces le permitieron postularse para una reelección. Y luego lo que ya saben, ¿no? ¿Qué pasó? Esto de si era la segunda vuelta, de si había ganado en la primera, y el margen y todo lo que sucedió después, el desconocimiento por la junta militar y que tuvo que salir del país, ¿no? Ya. Bueno, en Paraguay, lo mismo, ¿no? Enmienda constitucional para permitir la reelección. Como ven, normalmente, en el caso de los plebiscitos, lo que encontramos es un uso político para permanecer en el poder, sea Chile en una dictadura o sean democracias como lo fueron o lo han sido, con sus características, y si es que le podemos llamar democracias, a Venezuela, a Bolivia, desde luego Venezuela ya no, pero en algún momento lo fue, pero para prorrogar mandatos que supuestamente tienen el apoyo popular. Entonces, otra vez nos encontramos en la discusión de si la democracia es los procedimientos, es la regla de la mayoría,
hasta dónde esa mayoría puede tener límites o no puede o no tendría por qué tenerlos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que enmarca a los procesos de participación, que por entonces, como consecuencia, no podemos decir que resuelvan todo de manera definitiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo mismo, ¿no? Una enmienda constitucional para permitir la reelección, ¿sí? En el Senado la aprueban, necesitaba la ratificación de diputados y también aprobarse por un referéndum. Entonces, como un mecanismo de control de cambios constitucionales, pero que también busca apelar a la población para que prorroguen mandatos, ¿no? Y vemos que no en todos los casos, y esto para no solo hablar como esto, como un instrumento de legitimación, sino también como un instrumento que sirve, porque a final de cuentas también limita las intenciones de prorrogar el poder. No pudo Pinochet, no pudo Hugo Chávez, que después Hugo Chávez se las arregló más o menos para seguir, o lo mismo Evo Morales, pero el instrumento como instrumento no sirvió a esos propósitos, de manera tal que no lo tendríamos que desechar por pensar que solo sirve como una utilización política, ¿no? Como un instrumento de legitimación para prorrogar mandatos, porque no sucede así. Es decir, si bien tiene ese propósito, no se logra por automático, ¿sí? Y sí sirve, entre otras cosas, para poner en evidencia, para poner en tensión los distintos proyectos políticos, ¿no? Ya ahorita me refiero a la cuestión, como decía, de la deliberación, que ese es en realidad el principal problema, ¿no? Ahí está el mecanismo. La siguiente cuestión sería, bueno, ¿y cómo lo hacemos para que promueva una deliberación eficiente si es que tal cosa es posible? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí esto que les comentaba, ¿sí? La necesidad de aprobarse por un referéndum, hay desde luego protestas y falla las intenciones, ¿no? Casos nacionales. Vamos aquí, ¿sí? Las preguntas con relación a la reforma energética, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿sí? 2014, ¿estás de acuerdo o no que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros para la explotación? Bueno, esto, ¿sí? Porque aquí hay antes de que pueda llevarse a cabo el ejercicio, una calificación de la constitucionalidad de la pregunta por parte de la Corte, ¿sí? Entonces aquí, esta pregunta en específico fue objeto de un rechazo, digamos, por parte de la Corte, ¿no? Ya habíamos dicho que en el caso de la revocación de mandato, no es cierto, el caso de la consulta popular para otra cosa, una consulta popular, hubo un cambio en la redacción de la pregunta. Digo, no quiero meterme a ese ejemplo porque no, pero lo importante de eso es la deliberación. O sea, vamos a ver que la deliberación en el caso mexicano se da en varios ámbitos. Se da en la Corte, pero la Corte, cuando hace esa deliberación, también se refiere a la comunidad política, ¿no? La define, la redefine. En este caso estamos hablando de una calificación en sentido negativo de la pregunta, pero en otros casos, como al que me refiero, el de juicio a expresidentes, ¿no? Bueno, el chiste es que ahí hubo una deliberación en la Corte, una deliberación sobre la resolución de la Corte y una deliberación sobre el mecanismo mismo, ¿no? Sus alcances, por qué sí, por qué no, etcétera. Que es el punto fino que me interesa, ¿no? Entonces, bueno, aquí, esto, ¿no? Y dijeron que no, porque se trataba de temas relacionados con los ingresos, que es una de las cosas que está prohibida, ¿sí? Y otra vez, no es que los temas tengan una definición técnica que prohíba para todos y cada uno de los ejercicios cuáles son aquellos que no pueden ser sujetos de referéndum en plebiscito. En el caso mexicano, el tema de los ingresos y gastos del Estado no puede ser sujeto a consultas populares. Igualmente los salarios mínimos, hubo una propuesta igualmente para que
se llevara a cabo una consulta en ese sentido, ¿no? Entonces, fue rechazada, ¿sí? Por lo mismo, ¿no? Ingresos y gastos del Estado. Lo mismo, temas electorales, ¿sí? La materia electoral, la seguridad nacional, la organización, o sea, los límites de lo que en México puede ser sometido a consultas, ¿no? Entonces, aquí está, temas electorales. Y fíjense, en específico era un planteamiento para eliminar esto que siempre ha sido como algo polémico, algo discutido, eliminar plurinominales, ¿no? Y normalmente pues se entiende que esto igualmente, ¿no?, hace eco de ciertas posiciones, de ciertos discursos que dicen los plurinominales no representan a nadie, no sirven. No estoy diciendo que no sirven, estoy diciendo que hay esa idea de pronto, ¿no?, esa percepción. Pero lo mismo, ¿no? Es un asunto en materia electoral y no es susceptible de consulta popular. Insisto, es el caso mexicano, ¿sí? Entonces, la materia en específico es esa, ¿no? Ahora, esta es la otra consulta, ¿sí? La propuesta, como les decía, de llevar a cabo una serie de acciones en contra de funcionarios públicos del pasado. Entonces, aquí esto es lo que me interesa. Los términos de la discusión, ¿no? Los términos en cuanto a los límites y a las posibilidades del instrumento, primero desde un punto de vista de la argumentación jurídica, ¿no?, que en el caso mexicano se da previo al ejercicio. O sea, la calificación de la constitucionalidad o no por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí lo que fue interesante ver es que también ahí había dos posiciones, ¿no? Una posición que decía, no podemos limitar el debate ciudadano, no podemos limitar la deliberación ciudadana por términos técnicos, y entonces reformulamos la pregunta. En vez de solo decir es inconstitucional, la reformulamos. Y había otros que decían, lo que pasa es que, primero, no tenemos por qué reformular la pregunta porque no hay esa atribución, por un lado. Pero por otro lado, pues estaríamos cometiendo un acto político, ¿no? Entonces había quien trataba de separar lo político de lo jurídico, y en esos términos se dio la discusión. Pero la discusión, si recuerdan, fue una deliberación que seguimos muchas personas, fuera por redes sociales, fuera por la televisión, y no necesariamente solo las y los especialistas en derecho, ¿no?, sino público interesado. Y entonces ahí está esa doble función. Hay una discusión jurídica que nos puede interesar, ¿no? Puede ser más o menos relevante en términos, como decía, argumentativos, por qué sí o por qué no, desde un punto de vista jurídico podría plantearse este ejercicio, ¿no? Pero además hay una discusión con relación a esa decisión, con relación al propio actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No a todo mundo le gusta, o sea, sobre todo porque el diseño democrático previo o el diseño democrático representativo, pues supone que justamente los órganos de deliberación colegiada y las resoluciones que toman tendrían que ser mera y exclusivamente técnicas, ¿no? Y entonces que cuando la Corte discute este tipo de cosas, la gente discute, no lo hace necesariamente en términos igualmente técnicos, ¿no? Y que las posiciones revelan pues estas distintas concepciones sobre el derecho. Pero bueno, entonces lo interesante es que se dan condiciones de posibilidad para que haya debate. Se hacen evidentes posiciones, y creo que se hagan evidentes posiciones jurídicas también es relevante, ¿no? O sea, para decir, hay dos escuelas por lo menos de pensamiento jurídico en este caso específico, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel de las o los juzgadores constitucionales en torno a los ejercicios de deliberación? ¿Pueden o no pronunciarse? ¿Deben o no limitarlos, no? Y entonces la parte más técnica decía, nosotros solo tenemos que hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no de la pregunta. Y otra posición decía, es que si restringimos eso, pues ¿para qué existe el mecanismo?
necesitaríamos nosotros como Corte perfeccionar en todo caso los términos de la pregunta para que no sea un obstáculo para la realización de los ejercicios, sobre todo porque la materia a la cual se refiere el ejercicio en específico no está prohibida, ¿no? Entonces, en esos términos se dio el debate jurídico-político, ¿no? Eso igualmente pasó a las personas que debatíamos si estábamos a favor o estábamos en contra, ¿no? Entonces, esa primera cuestión me parece que era bastante pertinente. Bueno, entonces eso, ¿no? Y luego es discutir, una vez que está aprobado, es discutir no solo la utilidad, aunque estuvo en la discusión, la utilidad del ejercicio, la viabilidad del mismo, para qué hacerlo, pero lo interesante de todo esto es que nuevamente temas públicos se someten al debate. Temas que anteriormente, o sea, vean cómo también sirve para abrir un poco la cuestión política, ¿no? Temas que en algún momento, y eso de alguna forma sirve un poco como mecanismo de legitimación, pero sobre todo de deliberar en torno a qué comunidad política queremos construir, ¿sí? Que quienes estaban a favor del ejercicio, independientemente de quién lo convocaba, de por qué se convocaba, decían, bueno, es que nos permite discutir cosas que anteriormente ni siquiera pasaban por la posibilidad de que planteáramos esto como una exigencia, ¿no? Más allá, insisto, de la efectividad que pueda tener o no, porque, bueno, hay otros candados para hacerla vinculante, ¿no? Y los números y la organización, ¿no? Que ya también, desde luego, importan. Cómo se materializa el ejercicio, ¿no? Cómo se garantiza que haya recursos, que haya casillas, que haya difusión, que ese también, desde luego, es otro problema de manera, es otro problema acá más bien de ejecución, un problema instrumental, ¿no? Pero bueno, entonces lo que me interesa, pues, es que, como hemos visto, esto pone en el centro del debate político temas que habían estado reservados para quienes toman las decisiones, a final de cuentas, ¿no? Con efectos negativos y con efectos positivos. Lo siguiente sería analizar, en términos del espacio público, de quienes tienen el uso de la voz, de cómo hacen uso de la voz, si estas condiciones de posibilidad, porque lo que podemos decir no es que funden una democracia deliberativa, sino que establecen las condiciones de posibilidad para que existan, ¿no? Ya saben, o sabemos, ustedes saben, que una democracia deliberativa, en el planteamiento habermasiano, pues está mediada por la argumentación, por el intercambio racional de premisas, y que los participantes, las participantes, de alguna manera están dispuestos supuestamente a cambiar de posición dependiendo de la calidad del argumento de la otra o del otro. Quienes han criticado la idea de la democracia deliberativa han dicho, pues es que es algo ingenuo pensar que pueda haber esa disposición, que pueda inclusive haber tal cosa como un mejor argumento, porque las posiciones políticas, las preferencias, pues están mediadas, entre otras cosas, por lo ideológico. Y esto no lo digo en términos peyorativos, ¿no? Sino las representaciones, las ideas, los discursos, los símbolos que hacen que una persona tenga una cierta orientación, una cierta preferencia y encamine su acción en torno a una opción política u otra, y que esas resultan difíciles de ser movidas, ¿no? De decir, pues sí, ya me convenciste. Y no obstante, la deliberación pues es parte de todas nuestras acciones cotidianas, ¿no? Y esto no quiere decir que vaya a producir unanimidades, sino que va a producir intercambio de ideas, ¿no? Ahora, ¿con qué nos enfrentamos? Pues obviamente con una serie de mediaciones, tales como el ejercicio del poder, ¿no? Los intereses que puede haber de un lado o de otro. Lo vimos en el ejercicio, por ejemplo, de revocación de mandato, ¿no? Que tuvo sus particularidades, algunas de las cuales llegaron al tribunal, ¿no? Y que en sentencias se decidió en torno a si era constitucional o no que ciertos partidos promocionaran el ejercicio, o
promocionaran un resultado, desde luego no pueden incidir en el resultado los partidos políticos, es decir, llamar a votar en un determinado sentido. La cuestión relativa a las firmas, que también fue motivo de cómo tendrían que recolectarse, si en aplicación, si en papel, si las dos, y también hubo resolución al respecto. Entonces se va reconfigurando pues nuestra esfera deliberativa. Entonces, como digo, esto genera condiciones de posibilidad. Las generó en Chile, por eso fue un ejemplo bastante interesante, ¿no? Las generó en, ¿cómo se llama? En Bolivia en su momento, en Venezuela, pero creo que el caso más interesante es el chileno. El caso del Brexit, digo, no es que los otros no lo hayan sido, lo que pasa es que después hubo otros mecanismos a los que recurrieron las personas en el poder para prorrogar los mandatos independientemente de los resultados de los referéndums, ¿no? Entonces ahí hay un caso de éxito del ejercicio, pero que a final de cuentas se ve suplantado por una voluntad, digamos, suprema del Ejecutivo por impulsar su propia agenda, ¿no? Y decía, entonces, en el caso chileno, pues hay un primer caso exitoso en 88 y un segundo caso ya no exitoso, no tanto por el resultado, sino porque no hubo un acuerdo con relación a los términos que serían necesarios para una sociedad, ¿sí? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con eso? El mecanismo no lo va a resolver, ¿no? O sea, la existencia del referéndum, del plebiscito, sus requisitos, el pronunciamiento de la Corte, no va a resolver las condiciones de diálogo que puedan existir o no. Ya lo había dicho, ¿no? Sí revela cuáles son las posiciones encontradas. Y las revela porque el resultado, lo vuelvo a repetir, ¿no? Es dicotómico, es sí o no. ¿Sí? Revela entonces cuál es la composición mayoritaria de la sociedad en términos ideológicos. Pero hasta ahí. Lo siguiente es que paralelamente a esto se construya, si es que existen las posibilidades para debatir, para dialogar. Que esto no significa, ¿no? Que eso es importante, ¿no? En términos de dialógicos, dialécticos, discursivos, deliberativos, no quiere decir que las decisiones vayan a ser siempre consensuadas o que siempre vaya a haber un convencimiento de uno con respecto al otro, sino aceptar la legitimidad de las ideas que puede expresar una u otra persona, ¿no? Aceptar las posiciones, la divergencia, aun si esta es, digamos, la distancia es insalvable, pero aceptar esa legitimidad y entonces la argumentación, el intercambio, la deliberación como vía. Que los resultados puedan ser insatisfactorios, como el caso chileno, o inclusive ineficaces, como en los casos de Venezuela, los casos de Bolivia, no quiere decir por ese mero hecho, una, que no existan condiciones de posibilidad para el diálogo, y dos, que debamos de hacer caso omiso del ejercicio. Cierro con el ejemplo de Italia porque creo que también puede mostrar cómo estos términos de deliberación son importantes y por lo tanto parte de los mismos procesos de referéndum y plebiscito. Desde su unificación en 1861, Italia había sido un país, ¿cómo se llama? Una monarquía, ¿sí? Pero un referéndum en 1946, recuerden, pues más o menos, ¿no? La idea era que terminada la Segunda Guerra Mundial, había quedado como muy maltrecho el régimen italiano y entonces el rey, que había sido pues prácticamente una figura que contemplaba, digamos, a Mussolini, y entonces pues hay un referéndum para cambiar la forma de gobierno, ¿no? Querían seguir en monarquía o querían cambiar a una república, ¿no? Entonces, pues bueno, esto obviamente también supuso que en el Estado italiano se fundaran, se crearan institutos de democracia directa, ¿no?
que digamos, eran de alguna manera, subsanaban todas las deficiencias del régimen fascista, ¿no? Y entonces en Italia hay 4 modalidades de referéndum: un referéndum derogatorio o abrogatorio, ¿no?, de leyes ordinarias; un referéndum confirmativo de leyes de revisión constitucional; referéndums regionales; y los referendos sobre la alteración de los territorios regionales y provinciales, ¿no?, que haya su régimen territorial es distinto al nuestro, ¿no? Entonces, ha habido varios referéndum, varios de estos ejercicios. Insisto en el de 1946 porque es el que cambia la forma de gobierno. No ganaron por mucho, en realidad, ganaron por un 4%, 52-48, más o menos es como quedó la votación. Otra vez haciendo evidente pues las divisiones sociales, las tensiones, que de alguna manera pues subsisten a la fecha, ¿no? Pero entonces, bueno, para cerrar, estos instrumentos acompañan, crean condiciones de posibilidad, ya había dicho, para la deliberación. Son parte de la deliberación misma porque permiten que la sociedad intercambie. Desde luego pueden tener efectos no deseados, como esto de hacer más evidente polarizaciones ya existentes y que no llegues a un resultado concreto, como en el caso chileno, ¿no? No obstante, como lo vimos en el video, pues subsisten las consideraciones para que se ponga de acuerdo esa sociedad, para que haya negociación, y entonces el referéndum, el plebiscito, como uno de los tantos caminos para que sea posible el diálogo, el intercambio en las condiciones más, digamos, favorables, ¿no? No está exento nunca de que haya diversos actores que busquen incidir en el proceso, de manera tal que siempre se hace indispensable que estos ejercicios tengan una suerte de control, que sean organizados, como el caso chileno, que el primero exitoso, por un órgano externo que autentifique los resultados, ¿no?, para prevenir que esto pueda tener otros usos, por lo menos en cuanto a los resultados, ¿no? Desde luego siempre va a haber el uso político, siempre va a ser un mecanismo para tratar de impulsar una agenda o darle legitimidad a una decisión, pero otra vez con la idea de que la sociedad delibere. Ahora, el problema también, que creo que en el caso mexicano más o menos se solventa, y ahí habría cosas que decir al respecto, pero es quién convoca, ¿no? ¿Quién puede convocarlo? ¿Sobre qué cosas se puede convocar, no? Y eso nunca está resuelto, ¿sí? Pero entonces, pues, en el caso mexicano, el último ejemplo, pues, la idea era justamente que no se pusieran frenos, que no se pusieran diques a la participación, sino que se ampliaran sus alcances, ¿no? Bueno, yo hasta aquí. No sé si haya algún comentario, alguna pregunta con relación a esto. Sí, Lenin, por favor. Hola, doctor. Buenas tardes a todos. Yo tenía una duda, no sé si cabe en la discusión, pero vamos, al oír como cronología, usted hablaba de cómo el uso del plebiscito o del referéndum se hace generalmente cuando en este caso la autoridad electa tiene un apoyo mayoritario, ¿no? O sea, cuando tiene una votación alta. Entonces es cuando esa autoridad usa estas figuras porque pues sabe que tiene el apoyo mayoritario. Cuando lo tiene muy reducido, pues generalmente no se fomenta, ¿no? ¿Existe algún fundamento teórico para que no exista como una periodicidad de estas figuras del plebiscito o del referéndum? No me refiero a periodicidad de que se tenga que consultar a la ciudadanía cada 6 años, no, sino que a cada decisión, por ejemplo, de reformas constitucionales, tenga que venir acompañada de un referéndum o de un plebiscito, o que a cada
no sé, a cada decreto, algo así. O sea, ¿existe algún fundamento que diga, algún fundamento teórico que diga que esto no es posible? O sea, que solamente se puede llamar cuando la autoridad lo requiera o cuando alguien lo requiera. O sea, no sé si me explique. Sí, sí, se explica bien. Sí, de hecho, hay algunos países, algunas legislaciones en donde siempre tiene que darse. En el caso de las reformas constitucionales, no es nada más el impulso que le pueda dar un poder ejecutivo, sino que dentro del propio proceso legislativo está previsto que así suceda, que necesite de este refrendo o de este acto de, ¿cómo se llama?, de veto o de refrendar el apoyo que tiene una determinada ley, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, puede haber el llamado de la población cuando se cumplen un cierto porcentaje del padrón electoral, ¿no? Lo cual no quiere decir que no pueda estar exento de algún uso por parte de algún actor político, pero digamos, sí existen candados para que depende de cuál sea el ejercicio, y en el caso específicamente de lo legislativo, hay legislaciones que sí contemplan que siempre se tiene que llevar a cabo, o que en su defecto dicen, bueno, si se trata de reformas a la Constitución, entonces se tiene que llevar a cabo. Si se trata de reformas legales, podrá o no, dependiendo de, como en el caso chileno, si hay una parálisis institucional, no se llega a ningún acuerdo y entonces se convoca al ejercicio para destrabar esa parte, ¿no? Y que claro, el resultado del ejercicio puede decir, pues se desecha el proyecto o se aprueba, ¿no? O hay otros que es antes, ¿no? Para que pueda iniciarse la discusión legislativa correspondiente, entonces primero pasa por el proceso de referéndum, ¿no? En donde pues no sabemos qué es lo que va a pasar, pero creo que ahí conviene entonces distinguir cuando se trata de los actos legislativos, porque ahí hay un mayor control que cuando se trata de actos ejecutivos, que ahí sí normalmente pues van a tener un uso de poder específico, ¿no? Y no obstante el resultado es impredecible, ¿sí? Por eso es que tampoco debemos de ser desconfiados del ejercicio, porque generan esto, ¿no? Generan debate, generan intercambio de ideas y además muchos casos, muchos ejemplos en donde el resultado no fue el que el poder había previsto, ¿no? Siempre y cuando, claro, existan instituciones independientes, como el caso chileno, hubo 2 ejercicios que eran fraudulentos y después uno que fue eficaz, efectivo, no solo en los resultados, sino en cómo se instrumentó, porque había instituciones independientes. Entonces también ahí tiene ese otro componente, ¿no? Adicional. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más que tuviera algún comentario, pregunta? Bueno, pues si no hubiera nada más, yo me despido de ustedes agradeciéndoles por su presencia, por su participación, esperando que el diplomado haya sido satisfactorio, el módulo haya sido satisfactorio, que les haya abierto, ¿no?, un poquito de cómo esto se vincula con la deliberación. El instrumento está bien, los componentes, ¿no? Cómo se vincula con los cambios democráticos que vivimos, con las crisis de legitimación del sistema representativo, por qué estos instrumentos se han ido añadiendo y cada vez han tenido como mayor importancia, sus limitaciones, sus posibilidades, y bueno, eso, ¿no? Entonces yo les agradezco por haber atendido a las sesiones de ayer y de hoy y pues deseando que tengan, que este diplomado sea fructífero para todas y todos ustedes. Les agradezco y me despido. Buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias por los comentarios.